Buenas noches, mi nombre es Wilson Puakis y en este video les voy a hablar acerca de la recta y las ecuaciones de la recta, para lo cual nos vamos a ayudar de la aplicación GeoGebra para la construcción de los gráficos de la recta. Ecuaciones de la recta. La ecuación de la recta nos sirve para representar matemáticamente una recta, pero cada ecuación de la recta tiene sus propiedades y por lo tanto, dependiendo del problema, es mejor usar una u otra ecuación. Definición de una recta. La recta se puede describir como una sucesión continua infinita de puntos, la cual se extiende en una sola dirección y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. En la aplicación nosotros ya podemos escoger la opción de recta y proceder a graficar la misma. Como podemos observar, hemos graficado la recta que, como lo dice, es una sucesión infinita de puntos en una sola dirección y la distancia más corta entre dos puntos, en este caso entre el punto A y el punto B. Entre las ecuaciones de la recta tenemos la ecuación general, ecuación normal y ecuación simétrica. ¿Qué nos dice la ecuación general? La ecuación general de una recta es una expresión de la forma ax más by más c es igual a 0, donde a, b y c son números reales. Como podemos observar, en el momento que nosotros ya graficamos la recta, automáticamente en la vista algebraica ya nos ha dado la ecuación de dicha recta, pero también podemos ingresarlo mediante la barra de herramientas. En este caso vamos a poner un ejemplo. Sería 3x más 2y más 6 es igual a 0. Como podemos observar, se nos ha procedido a graficar la recta de la ecuación, en este caso la ecuación 1. Ecuación general. Ecuación simétrica. ¿Qué nos dice la ecuación simétrica? La ecuación simétrica nos dice que es la expresión de una recta en función de los segmentos que está determinada sobre los ejes de coordenadas. Es decir, la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Y su fórmula es la siguiente: X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Con la recta que ya graficamos, vamos a proceder a utilizar la fórmula, que nos dice que es la intersección del eje X y la intersección con el eje Y. Para lo cual, con la opción punto vamos a proceder a señalar la intersección con el eje Y, así como la intersección con el eje X. Como podemos observar, tenemos que la intersección con el eje Y está representado por la letra E mayúscula y la intersección con el eje X con la letra F mayúscula. Para la intersección con el eje Y, vamos a darle un parámetro que estaría representado por la letra B minúscula, el cual es igual a la intersección con el eje Y, que está representado con la letra E mayúscula. Y de la misma manera, el parámetro para la intersección con el eje X también la representaremos con la letra A minúscula, que es igual a la intersección con el eje X, representado en este caso con la letra F mayúscula. Como podemos observar, ya tenemos la intersección representado con la letra B, que es para el eje Y la intersección con el eje X representado por la letra A. Mediante la opción de texto vamos a proceder a determinar la ecuación de dicha recta, para lo cual vamos a utilizar la fórmula látiz.
en la cual vamos a escoger la opción raíces y fracciones y de la misma fracción. En el primer término representaremos al eje X, que sería X sobre A. Escogemos de objetos, la cual está representado por la A minúscula, más, en este caso, Y sobre B. De la misma manera, escogemos de objetos la intersección, que es del eje Y, que está representado por la letra B minúscula, que es igual a 1. Como podemos observar, ya tenemos la ecuación simétrica de dicha recta, el cual está representada también en la vista algebraica. Ecuación normal de la recta. ¿Qué nos dice la ecuación normal de la recta? La ecuación normal de la recta involucra la distancia de una recta al origen, que por definición es perpendicular a la recta, y al ángulo que forman entre ellos. Como podemos observar y afirmar, entonces, se puede utilizar el teorema de Pitágoras y determinamos que la ecuación es la siguiente: X por el coseno del ángulo más Y por el seno del ángulo menos la distancia de una recta al origen es igual a 0. Como nos indica, dicha distancia es perpendicular a la recta, en este caso a la recta que ya tenemos trazada, para lo cual vamos a escoger la opción de recta perpendicular y procedemos a crear la perpendicular a la recta. Se ha creado la perpendicular a dicha recta. Como observamos, tenemos un punto de origen y un punto final, que sería en este caso la distancia que existe desde el origen hasta la recta, para lo cual le vamos a representar mediante la opción segmentos, desde el origen hasta la distancia con la recta, y se nos ha generado, como podemos observar en la vista algebraica, que la distancia está representado por la letra H. En este caso, este sería la distancia, y nos dice también que es el ángulo que forman entre ellos, para lo cual vamos a escoger la opción del ángulo. Procedemos a marcar desde el eje X hasta, en este caso, la distancia que nos ha generado el ángulo. El siguiente paso sería determinar la ecuación normal de dicha recta, para lo cual, ¿qué nos dice? Que es igual a X por el coseno del ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, más Y por el seno del ángulo alfa menos la distancia que existe desde el origen hacia la recta, que está representado por la letra H minúscula, es igual a 0. Como podemos observar, se ha generado en este caso la ecuación normal de dicha recta. ¿Qué podemos decir de esta manera? En conclusión, la recta es una función de primer grado de dos variables. Dicha ecuación de la recta se puede escribir
de varias maneras y cada manera diferente, por lo cual lleva un nombre diferente. Gracias.